¿Cómo hablar de impuestos con tus hijos sin trauma? ¿Quién le enseña a tus hijos sobre impuestos? Hoy vamos a hablar de este tema realmente que muchos adultos siguen evitando, pero que tus hijos van a enfrentar antes de que uno, digamos, se lo imagine o antes de que lo piense. ¿Qué es? Los impuestos. Sí, ya sabemos, solo de escucharlo suena bastante aburrido, pero ojo, muchos adultos repiten errores costosos simplemente porque nadie les explicó esto bien desde pequeños. Y no estamos hablando de volverse un contador, estamos hablando de lo básico. ¿Qué son los impuestos? ¿Para qué sirven? ¿Cómo podemos preparar a nuestros hijos para que no los agarren por sorpresa? Entonces, 9.99 o 11.30 dólares. La primera vez que tu hijo descubre los impuestos. Tal vez te ha pasado esto, que tu hijo viene, ve un juguete que cuesta 9.990 y le dice un billete de 10.000 y está feliz porque alcanza justamente. Pero cuando llega a la caja, el dependiente le va a decir, bueno, serían 11.300, por favor. Y tu hijo se va a quedar viéndote como si algo estuviera mal. Te puede haber confundido como diciendo, bueno, pero decía 9.990, nos están estafando. Y vos, con cara de, bueno, ahora cómo le explico esto, vos como sintiendo que no sabes cómo responderle, tenés que improvisar algo como, bueno, es que hay un cobro extra, bueno, eso se llama impuesto, pero ahí empieza todo y se vuelve un poco complejo. Ese momento, aunque parezca incómodo, en realidad es una puerta muy buena y maravillosa para empezar a hablar de plata en casa. No hace falta tener todas las respuestas, solo necesitas estar presente, no evadir la conversación y aprovechar lo que está pasando en tiempo real. Porque si lo ignoramos, ese mismo niño algún día va a recibir su primer salario y va a empezar a repetir esa misma cara de confusión cuando vea lo que le depositaron. No es lo que decía el contrato. Este es un tema incómodo para algunos de nuestros clientes. Sabemos que realmente muchas familias se enfrentan a este tipo de momentos incómodos, más cuando es el tema del dinero con hijos, y aunque a veces parecen insignificantes, pueden convertirse en una oportunidad increíble para enseñarle a nuestros hijos o futuros hijos a pensar como adultos que manejen su dinero con inteligencia. No se trata de crearlos o de ser expertos en finanzas, se trata de criar hijos que no le tengan miedo a los temas difíciles. Niños que saben cómo funciona el mundo real. Niños que cuando crecen no se sienten estafados, sino preparados. ¿Cuál es el elefante invisible? Bueno, todos pagamos impuestos, pero nadie nos enseñó cómo realmente funcionan o para qué son. Vivimos rodeados de impuestos, pero casi nadie los está viendo. Ni se habla de ellos en la mesa, ni se explican en la escuela y ni siquiera se entienden bien como adultos. Esa es la realidad. Pero aún así están ahí todos los días, involucrados en todo. Es como ese elefante enorme en la sala que nadie se atreve a mencionar, hasta que te toca explicarlo. En América Latina pagamos impuestos casi sin darnos cuenta. Cuando haces el súper del mes, cuando llenas el tanque del carro, cuando pagas el internet o el teléfono, cuando llevas a tu hijo a los médicos o incluso cuando recibiste tu salario. Pero, ¿sabías algo? La mayoría de los adultos no podría explicar exactamente qué es el IVA, cómo funciona la renta o por qué en algunos recibos hay cargos que no entendemos. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque realmente nadie nos lo explicó. No lo aprendimos en el colegio, nuestros papás nunca nos lo dijeron y ahora sin quererlo estamos en la posición de tener que explicarlo a nuestros hijos, sin tener del todo claro cómo hacerlo. Y realmente eso no es culpa tuya ni de nadie, es el sistema. Un sistema que nos enseña a pagar, pero no a entender. Y lo más curioso es que pagamos impuestos casi todos los días, pero solo hablamos de ellos cuando ya nos sentimos frustrados, estresados, confundidos, enojados. Entonces hoy queremos invitarte a cambiar eso, a no dejar que tus hijos crezcan con la misma confusión, porque entender cómo funciona este elefante invisible no solo les va a dar les da herramientas, poder y libertad. Y no hace falta ser un contador, simplemente hace falta tener una conversación. Ahora, hay dos caminos como mamá o como papá. Quejarse del sistema o usarlo como oportunidad educativa. En Latinoamérica es casi automático. Vemos los impuestos como algo negativo. El gobierno se roba todo, pagamos y no vemos los resultados, todo está carísimo y claro, muchas veces hay razones válidas para sentir eso, pero hay algo que pocas personas ven. Si nosotros no cambiamos esa conversación en la casa,
nuestros hijos van a repetir lo mismo sin entender nada. Tal vez no de nosotros, sino de sus amigos o de los otros que copian eso. Van a crecer creyendo que el dinero se lo llevan y que no pueden hacer nada al respecto. Van a desconfiar, se van a frustrar y van a resignarse. Pero ¿cuál es el otro camino? Uno donde vos, como mamá o como papá, decidís enseñarles algo distinto, que los impuestos existen, que no siempre funcionan bien, pero que aún así forman parte de nuestra comunidad y que es posible entenderlos, usarlos con inteligencia y tener una voz en cómo se manejan. No se trata de tapar la realidad ni disfrazarla de arcoíris. Se trata de darles herramientas para moverse con criterio y no con enojo. Imagínate que un día tu hijo escucha a alguien decir: este país es un desastre, nos roban todo, todos son impuestos. En vez de repetirlo, en lugar de repetirlo, tu hijo que piense algo así: ¿sabes qué? Sí hay cosas que no funcionan, pero yo entiendo que son los impuestos y cómo hacer que mi dinero trabaje mejor, porque mis papás me enseñaron a pensar, no solo a quejarme. Y esto nosotros lo vemos mucho en Costa Rica, en Latinoamérica también es muy común quejarse del sistema, quejarse y no ver la parte positiva o buscar soluciones. Esto realmente es educación emocional y financiera. Eso es enseñarle el idioma del dinero, incluso con los temas más incómodos. Entonces, ¿para qué sirven los impuestos realmente? ¿Y por qué tus hijos también tienen que saberlo? A veces sentimos que los impuestos solo nos quitan plata, pero si lo vemos muy de cerca con una lupa, los impuestos también son una forma de aportar a que las cosas funcionen para todos. Y esa es una conversación que tus hijos necesitan escuchar. No para convertirlos en expertos fiscales, claramente, sino para que entiendan que no vivimos solos en una isla, vivimos en comunidad. Y eso, aunque a veces nos cueste, implica compartir. Acá hay una lista real de cosas que se pagan con impuestos y que probablemente se usan todos los días. Las calles por donde manejas o por donde camina tu hijo, los hospitales públicos que atendieron a alguien de tu familia, la policía que cuida la zona donde vivís, los bomberos que responden en emergencias, las escuelas públicas donde estudian miles de chiquitos, la recolección de basura, el sistema de justicia que regula las leyes, el agua potable y el saneamiento de muchas zonas. Ahora imagina que ninguna de esas cosas existiera, que todo lo que tuvieses que pagar de tu bolsillo. ¿Te imaginas lo que costaría vivir? Bueno, por eso es tan importante que tus hijos entiendan esto desde chicos, porque si no lo enseñamos en la casa lo van a aprender por las malas, cuando reciban su primer salario y no entiendan por qué no les alcanza. Y ahí no es culpa del sistema, es una oportunidad que se perdió como papás. Estoy orgulloso de pagar impuestos. Esto es una nueva mirada desde la inmigración y el aporte. Cuando pensamos en impuestos es fácil sentir que nos están quitando algo. Por eso la palabra impuesto, como que imposición. Pero, ¿qué trabajamos y se nos va, digamos, en una parte? Eso es como, digamos, nos imponen el poder quitar esa parte. ¿Qué ganamos, pero no lo vemos por completo? Pero hay una historia que cambia por completo esa forma de ver las cosas y puede ser una gran oportunidad para enseñar algo más profundo a nuestros hijos. ¿Qué pasa? En Estados Unidos hay miles de inmigrantes que viven sin documentos. Muchos de ellos no tienen acceso a beneficios públicos, ni a seguro médico del gobierno, ni a ayudas sociales. Y aún así pagan impuestos voluntariamente con un número fiscal que se llama el ITIN. Y acá hay un dato también, que estos inmigrantes sin ser ciudadanos aportan más de 97 millones de dólares en impuestos. Aunque no reciban lo mismo que otros, igualmente lo hacen. Aunque no tengan el derecho a todo. Aunque muchos podrían estar, digamos, desapercibidos, ¿por qué es que realmente lo hacen? Porque para ellos pagar impuestos es una forma de decir: yo también soy parte, yo también cuido esta comunidad, yo también contribuyo. Y eso nos deja una lección enorme para poder enseñar en la casa. Como nosotros siempre decimos, todo es cuestión de perspectiva. Podemos ver lo malo o podemos ver lo bueno. Los impuestos no tienen que ser vistos como un castigo. También pueden ser vistos como una forma de ejercer pertenencia y responsabilidad. Cuando un niño aprende esto de pequeño, que contribuir no es perder, sino formar parte, se vuelve alguien más consciente, alguien más empático
y mucho más preparado para la vida real. No hace falta usar ejemplos técnicos. Podés contar una historia como un cuento real, una historia de personas que, a pesar de todo, decidieron simplemente aportar. Y puedes preguntarle a tu hijo, ¿qué harías vos si tuvieras que decidir si ayudar o no a la comunidad, aunque no te den nada a cambio? Este tipo de conversación puede durar menos de 2 minutos, pero dejarte una idea poderosa para toda la vida. Ahora, ¿cómo explicarlo sin tecnicismos y sin trauma? A ver, hay que hablar claro. A la mayoría de nosotros nunca nos explicaron bien qué son los impuestos. Eso es una realidad. Solo supimos que hay que pagarlos, tal vez, y ya. Por eso, ahora que somos algunos, ¿verdad? Papás o mamás o futuros papás o mamás, sentimos que tenemos que dar cátedra, cuando en realidad lo más poderoso es explicar con simpleza. No hace falta hablar del IVA, de Hacienda, ni del impuesto de la renta, mucho menos meterles miedo. Lo importante es que se les dé contexto emocional y cotidiano, algo que tenga sentido para ellos. Un guión simple para explicar los impuestos podría ser algo como: cuando compramos algo, una parte del dinero va para que existan cosas que usamos todos, como las calles, las escuelas o que recojan la basura. Eso se llama impuesto. Es como un aporte que damos entre todos para que el lugar donde vivimos funcione. Con eso alcanza para empezar. No estás dando una clase, estás sembrando una semilla y veamos que la perspectiva es desde algo positivo, no algo como que nos están robando o es algo malo o qué pereza porque no me llega tanta plata, Sí. etc. A mí me gusta verlo como un juego, es como parte de cosas que uno tiene que pagar mientras va jugando y realmente entenderlo y verlo como algo bueno. A mí no me gustaría estar, digamos, rejuntando la basura, construyendo la calle, un montón de cosas que uno a veces diría, ¿qué pasaría si uno tuviera que hacerlo? Y no agradece el montón de cosas que pueden hacer. Los hospitales, ya vimos, las escuelas, un montón de cosas que pueden haber y que se pueden conversar con el hijo. Y tu hijo fue a comprar algo con su plata, digamos, por primera vez. Ese momento es perfecto para explicarlo. Cuando tu hijo vaya a comprar algo con su dinero. Ojalá con su dinero y como nosotros enseñamos, con misiones que él pueda crear su propio dinero ayudando a los demás. No simplemente porque recibió una mesada o el chanchito o la abuela le dio plata o la hada de los dientes, sino que él aprendió el valor de crear su propio dinero. Eso es realmente poderoso. Entonces, ese momento es perfecto para explicarlo. Viste que decía $4.99 o 4,000 colones y te cobraron más. Eso, digamos, ya ahí lo estuvimos viendo al inicio, un pequeño porcentaje va para los servicios públicos. Nadie te los está robando. Simplemente estamos pagando una parte para los bomberos, para los hospitales, para los que tienen los parques bonitos. Eso es lo que puedes decir de forma tranquila, sin juicio, solo como una observación del mundo real. ¿Cómo convertir entonces un tema que es muy aburrido en una especie de juego familiar y que se les quede para siempre? A ningún niño le emociona que le hablen de impuestos, eso es obvio. Y a ningún papá o mamá le encanta dar una charla tipo escuela sobre eso. Pero hay una forma que puede enseñar este tema sin que nadie bostece en el camino. El famoso impuesto de papá o mamá. Entonces eso es algo que nosotros también nos gusta enseñar. Y pregúntate ahorita, ¿alguna vez le diste una galleta a tu hijo y le sacaste un mordisco diciendo en broma, o sea, como algo que estuviera comiendo? Eso es el impuesto de papá o de mamá. Bueno, aunque parezca un chiste, puede ser una gran oportunidad para enseñar. Puedes decir algo como, bueno, cuando trabajamos o compramos cosas, una parte del dinero va para mantener funcionando lo que usamos todos. Como cuando compartimos un pedazo para que todo funcione. No se trata de crear culpa, sino de mostrar una verdad simple. Vivimos en comunidad y todos contribuimos a mantenerla. También convertirlo como un juego, la tiendita con impuestos. Cuando estés jugando con tus hijos a la tiendita, al supermercado, a la casita, lo que fuera, sumarle una nueva regla. Cada vez que alguien compra algo, una parte del pago va al cofre del pueblo. Puedes hacer una cajita, una alcancía especial, digámoslo así, en donde pueda tener ese nombre, o también hay juegos, digamos, de mesa que ya tienen esa parte, depende también mucho de la edad del niño, pero ya se puede empezar a implementar esto. Este es el cofre de los impuestos. No es para nosotros, es para ayudar a todos. Aquí cambia todo, el decir ayudar a todos. Y después, cada cierto tiempo, puedes gastar ese dinero imaginario en cosas colectivas del juego, como arreglar las calles del pueblo, encender las luces, pagarle al bombero, digamos, de peluche que salva a todos. Todo aquí con la creatividad de papá y mamá, porque realmente la imaginación llega a lo que fuera. Lo importante es tomar en cuenta que esto existe y esto se puede hablar, eliminar el tabú del dinero y no ver las cosas malas.
¿Por qué lo hacen? ¿Por qué hacerlo así? Porque los niños no aprenden cuando les hablamos como adultos. Aprenden cuando se ríen, cuando están jugando, cuando sienten que son parte de algo. Y hoy pueden entender los impuestos como una forma de contribuir. Mañana no los van a ver como un castigo ni como un robo. Van a entender algo más profundo, que vivir en sociedad también implica cuidar lo que usamos todos. Algo clave es no utilizar frases como, por ejemplo, los impuestos son un robo, el gobierno se queda con todo, trabajamos solo para pagar los impuestos y eso nos vuelve pobres o cosas así. Esas frases, aunque puedan salir del enojo, de la frustración, no educan y acordémonos que los chicos son como esponjas y absorben todo lo que digamos y ellos van a repetir lo que digamos. Esto solo transmite miedo o desconfianza. Si queremos que los chicos crezcan con criterio y responsabilidad, el camino es otro. Sí. En su lugar, ¿qué se puede decir? Hay formas inteligentes de manejar los impuestos, podemos aprender a organizarnos mejor para que no nos quiten la paz. Lo importante es entenderlo, no tenerle miedo. Así, realmente sin trauma, sin ninguna fórmula fiscal y sin que suene a una escuela aburrida, estás ya abriendo una conversación que puede durar para toda la vida y puede ser muchísimo más poderosa. Sí. Ahorita nos gustaría comentarte lo que sería el caso del famoso Messi y los impuestos que nadie le explicó, pero que vos podés aprender. De hecho, a veces pensamos que los impuestos solo afectan a quienes ganan muchísimo dinero, pero la verdad es que si no entendemos cómo funcionan, podemos perder una parte enorme de lo que ganamos. Y eso fue lo que le pasó al mismísimo Lionel Messi. ¿Sabías esto? En el 2016, Messi fue condenado por evasión fiscal en España. Tuvo que pagar más de 4 millones de euros en impuestos atrasados y una multa adicional de 2 millones. La sentencia fue de 21 meses de prisión, pero no entró a la cárcel. ¿Por qué? No tenía antecedentes, la pena era menor de 2 años y pagó la multa. Entonces, ahora bien, esto es lo más importante. Messi no robó, no hizo trampa a propósito. Lo que pasó fue que nadie le explicó cómo funcionaban los impuestos cuando empezó a ganar dinero con contratos de publicidad y derechos de imagen. Como muchos jóvenes, confió totalmente en sus asesores, pero no entendía nada del sistema fiscal. Y eso, aunque no fue malintencionado, le costó millones y un escándalo mundial. Ahora, bueno, esto que tiene que ver con los hijos, en realidad mucho, porque si alguien como Messi, con su equipo, su fama y sus recursos cometió errores por no entender esto a tiempo, ¿qué podemos esperar si nuestros hijos crecen sin educación financiera básica en casa? Realmente no se trata de asustarlos ni de volverlos contadores expertos, se trata de que sepan lo básico, que cuando ganan dinero una parte va a los impuestos y que es importante entender cómo y por qué funciona. Porque educar antes es prevenir para después. Si hablamos de esto en casa, prevenimos errores graves, criamos hijos con ojos abiertos y les damos herramientas reales para que puedan tomar realmente decisiones inteligentes. Lo mejor es que no necesitas ser experto o experta en finanzas, ni entender, ni tener todas las respuestas. Solo necesitas una historia real como esta y una charla honesta. Si no le enseñas vos, lo va a aprender con enojo. A veces creemos que hablar de impuestos es algo que puede esperar, que ya lo aprenderán, o cuando trabajen, o cuando paguen sus cosas, o cuando sean grandes. Eso es lo típico que hace la mayoría y el mismo camino que hace la mayoría. Y si hacen la mayoría, pues van a tener los resultados de la mayoría. Pero la verdad es que si lo hablas hoy, ese día, si no lo hablas hoy, ese día igualmente va a llegar. Y lo van a aprender con enojo, con frustración o con miedo, como la mayoría lo tiene. Porque eso es lo que pasa cuando nadie te prepara para la vida real. Cuando recibís tu primer salario y no sabes por qué falta una parte. Cuando ves algo por redes y te piden que declares. Cuando tenés tu primer emprendimiento y te das cuenta de que ganar dinero también implica entender cómo compartirlo. Por eso queremos que veas este tema como lo que realmente es, una oportunidad para enseñar con amor lo que a vos nadie te enseñó con calma. ¿Qué crees que sienta tu hijo cuando le hablen de impuestos? ¿Ira, desconfianza o entendimiento y responsabilidad? No se trata de pintar todo color rosa, tampoco de fingir que el sistema siempre funciona perfecto. Se trata de que tus hijos entiendan que el dinero no es enemigo y que incluso los impuestos pueden enseñarse con amor. Porque si hay algo que queremos dejarle a nuestros hijos, es la capacidad de hablar de dinero sin miedo, sin culpa y sin tabúes. El dinero no debería ser un secreto en casa, y mucho menos algo que duela cuando llega. Y si llegaste hasta aquí, es porque sabes que este tipo de conversaciones hacen la diferencia. Y quizás también sentís lo mismo que muchos papás nos comparten,
que no quieren improvisar más con ese tema y que quieren hacerlo bien. Por eso nosotros creamos esta comunidad gratuita con recursos, ideas y ejercicios para que puedas empezar a hablar de plata en casa con más claridad y menos estrés. Por acá también te vamos a dejar el link. Y de igual manera, si quieres estar en nuestro círculo cercano, donde ayudamos a papás uno a uno y les enseñamos que tengan resultados rápidamente, también te vamos a dejar el link. Quedamos con la frase final de Nelson Mandela, que nos encanta cerrar con frases finales. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo.